Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y mucha atención que momentos de pánico vivieron los habitantes de las poblaciones río abajo de la hidroeléctrica de Ituango tras la orden de evacuación preventiva emitida por las empresas públicas de Medellín y las autoridades de la zona ante una inminente creciente del río Cauca. Hay alerta máxima en 12 poblaciones y 4 personas resultaron heridas. Los detalles de este nuevo traspié generado por la megaobra los tiene nuestro corresponsal en Medellín, Julián Barrientos. Julián, buenas noches y adelante con esta importante información. Hola, buenas noches, los saludo desde Medellín, donde hace pocos minutos nos acaban de informar que las alarmas de alerta se volvieron a encender en Puerto Valdivia para que todas las personas evacúen la zona. Y es que en horas de la tarde el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge de la Cuesta, anunció que la alerta máxima se mantiene para los 12 municipios cercanos al río Cauca. Y hace poco también el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos para que precisamente apoye todas estas labores de emergencia. Veamos en el siguiente informe lo que pasó hoy en Puerto Valdivia con respecto a Ituango. Oye, vení. ¡Otra! Este es el momento exacto cuando trabajadores del consorcio se encontraban operando cerca de las galerías de tránsito y una obstrucción en el caudal que estaba siendo evacuado por poco los alcanza. 4 de ellos resultaron con heridas leves. ¡Otra! Algún golpe en la rodilla, algún golpe en la cadera. Otra persona sufrió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento temporalmente. Está en chequeo y evaluación, pero hasta el momento se reporta en condiciones normales. ¡Mira, nos cogió! ¡Vea el cargador dónde está! Desde Bogotá, el ministro de Minas, Germán Arce, dio detalles acerca de lo que está sucediendo en la hidroeléctrica de Ituango. Hasta que el proyecto no recupere la capacidad de control sobre el agua, vamos a estar en estado de emergencia. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo dijo que son más de una decena de poblaciones en Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar los que pueden resultar afectados por la actividad en la presa. Se tienen al menos 11 municipios con posible afectación por inundación en el caso que se presenten casos como el del día sábado. La emergencia que se registró sobre el mediodía se mantuvo durante 2 horas y media. Una obstrucción temporal en el caudal que se estaba evacuando a través de casa de máquinas, y esto provocó que el agua comenzara a salir por algunas galerías de tránsito que están más altas que donde se encuentra la casa de máquinas. La alerta llegó a todas las comunidades ribereñas, quienes en medio de la angustia inmediatamente se comenzaron a desplazar a las zonas altas de la montaña. En total, 1.200 personas fueron evacuadas aguas abajo de la presa. Estamos preparados con toda la ayuda humanitaria, con kit de alimentos por parte del DAPAR y todos los kits de noche y los medicamentos que se requerían en el hospital de Valdivia. Valdivia, Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí se mantienen en alerta máxima porque no se puede predecir una nueva precipitación del río Cauca. Y a esta hora el presidente Santos encabeza una reunión de emergencia con su equipo de gobierno para analizar lo que está sucediendo en la zona de influencia de Hidroituango. Vamos a Palacio con Paula Andila, quien tiene más detalles. Paula, buenas noches. Paula, muy buenas noches. En Casa de Nariño sigue la reunión encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y la presencia de varios de sus ministros y otros directores de entidades como la ANLA y el IDEAM. En este momento me encuentro con el ministro Cárdenas. Muchas gracias por atendernos a Arce, gracias por atendernos a esta hora en Red Más Noticias. Ministro, ¿cuál es el balance en este momento de la reunión que continúa en el Palacio? Nosotros desde el primer momento que EPM nos notificó su situación de riesgo la semana pasada, instalamos el puesto
puesto de mando unificado nacional para poderle hacer seguimiento a la situación de emergencia en este proyecto de EPM de Hidroituango. Hemos venido tomando las decisiones que se han requerido para mantener y preservar a toda la población que se encuentra aguas abajo. Se han declarado las alertas en los momentos en que se han elevado las condiciones de riesgo y eso nos ha permitido hasta el momento mantener un balance de 0 desaparecidos, de 0 heridos y de 0 fatalidades aguas abajo. Hoy al mediodía, incluso unos minutos posteriores a que terminábamos el reporte de la mañana, EPM nos notificó de una nueva situación de riesgo. Esa nueva situación de riesgo elevó el nivel de alerta para los municipios aguas abajo. Estamos hablando de la vereda de Puerto Valdivia, de Cáceres, de Tarazá, de Nechí y de Caucasia, a los cuales se les ordenó una evacuación dentro de los protocolos que están definidos en estas condiciones. Esa condición de riesgo se mantiene, es decir, no recomendamos a las familias que vuelvan a sus residencias hasta que EPM y el proyecto nos dé parte de tranquilidad de que ese evento que ocurrió al mediodía no podría generar una nueva condición de riesgo durante las próximas horas. Ese reporte no lo tenemos todavía, por eso no se ha levantado la alerta. Ministro, usted hace contados minutos nos hablaba sobre esa comunicación que envió el gobernador de Antioquia que dice que se desencadenaría una gran crisis aguas abajo, inclusive habla de una tragedia. ¿Eso es real? ¿Cuál es la situación hoy en día de acuerdo al balance que ustedes acaban de tener? Mira, el Sistema Nacional y el puesto de mando unificado ha tomado las medidas para ese peor evento posible. Ese evento no se ha materializado, los protocolos desde el fin de semana están activados para atender ese peor evento posible al cual hace referencia. El gobernador está pidiendo la intervención, esa intervención arrancó el 7 de mayo pasado, es decir, hemos estado 24 horas al día, tenemos equipos en el proyecto, en Ituango, en Medellín, para poder mantener un nivel de coordinación total entre todas las entidades del Estado, es decir, esas intervenciones desde el punto de vista de gestión del riesgo y de prevención de desastres están activadas desde la semana pasada y seguiremos en ellas hasta que EPM, responsable del proyecto, nos dé las condiciones de tranquilidad de que podemos retornar las familias a sus viviendas. Ya para dejarlo ir, ministro, entonces, ¿cuál es la situación en el cuarto o la casa de máquinas y el nivel, obviamente, del agua en la represa? Lo que vimos hoy, el agua corriendo por algunos caminos de transporte que usted menciona. Hay una de las hipótesis que presenta EPM es que la casa de máquinas drenó por unos de los, se llaman galerías de transporte, que son las que se utilizan para la construcción. Ese drenaje duró por un par de horas, en este momento el drenaje ya bajó. La casa de máquinas, que es el mecanismo que se ha utilizado para evacuar agua del embalse, sigue evacuando a unas tasas relativamente normales a las que traíamos antes del evento del mediodía, y por eso no presumimos o no podemos presumir que haya colapsado casa de máquinas, que es una preocupación que hay, pero evidentemente esto hay que tenerlo monitoreado 24 horas al día porque están ocurriendo cosas, porque vuelvo e insisto, no hay control por parte del proyecto del agua que se está desembalsando y eso mantiene el nivel de alerta al máximo, como lo hemos declarado desde el mediodía, razón por la cual se ordenó la evacuación de esas poblaciones que están a las aguas abajo del proyecto en las riberas de los ríos. Ministro, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información desde la Casa de Nariño. Hay que tener claro que en este momento también está en curso el trabajo que está realizando el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, en el puesto de mando unificado. Paula Ardila reportando para Red Más Noticias. Continúe, Paula, usted en estudio. Paula, buenas noches y gracias por su información, por tenernos allí las declaraciones del ministro Germán Arce. Desde hace un año, EPM y Hidroituango sabían que tenían graves problemas para desviar el río Cauca. El plan A, que contemplaba la construcción de 2 túneles, no cumplió con los estándares ambientales y el plan B tampoco funcionó. Existen 2 documentos que lo demuestran. La historia comenzó en 2013 y quedó plasmada en este documento de la EPM obtenido por Red Más Noticias y en el que queda claro que la obra no estaba ni siquiera cerca de cumplir los tiempos pactados. En junio de 2013, el auditor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas evidenció un atraso de 576 días en el proyecto. Pero lo que se desencadenó allí fue una serie de decisiones que se convirtió en un efecto dominó. Con semejante retraso en la obra, EPM puso el pie en el acelerador para la construcción de 2 túneles que permitirán desviar el río Cauca y preservar la obra de la presa a salvo. Eso es como un muchacho que está perdiendo el año
y entonces le hacen un programa rápido a ver si aprenden el último mes, pero realmente lo que terminan haciendo es una serie de chambonadas. Pero no cumplieron con los estándares ambientales tal como lo reconoce Hidroituango en este segundo documento de julio pasado y se tomó otra decisión. El sistema de descarga de fondo empleado contemplado en los diseños originales para el cumplimiento de la obligación ambiental no se cumplió en los actuales túneles de desviación. EPM definió la construcción de un nuevo túnel de desviación denominado Galería Auxiliar de Desviación. Cuando el plan A, los 2 túneles iniciales, no se concretó, tomaron la decisión de taponarlos con concreto y se arrancó la construcción del plan B, la Galería Auxiliar de Desviación. Deciden cerrar esos túneles antes de que la presa estuviera terminada. Todas las chambonadas que se hacen cuando la gente quiere terminar las cosas rápido. ¿Y por qué las querían terminar rápido? Porque habían al parecer ofrecido 70.000 millones de pesos al contratista si terminaba a tiempo. Hoy EPM dio una explicación adicional de por qué se taponaron los túneles del plan para desviar el Cauca. Estos túneles no tenían compuertas. En su momento no tenían compuertas. La manera de clausurarlos era a través de estos tapones de concreto. Pero el plan B tampoco funcionó. En el mismo documento obtenido por Red Más Noticias se relata detalladamente que hace un año ese plan B ya tenía problemas evidentes, aparentemente por problemas geológicos que empeoraron cuando llegó la creciente del río Cauca. El 6 de mayo el río Cauca alcanzó caudales de 3.651 metros cúbicos por segundo, lo cual produjo su elevación hasta la cota 238.1. Al alcanzar la cota 235, el agua se filtró entre el Jarillón y el Realce, lo que generó la inundación de la zona interna y el rompimiento de la estructura. A partir de esta fecha, se suspendieron los trabajos. De hecho, la situación fue tan crítica que solo 5 días después hubo un riesgo para los trabajadores que construían la obra. El 11 de mayo, el nivel del río alcanzó el puente Tenche y quedó completamente sumergido el 16 de mayo. El 17 de mayo se presentaron los mayores niveles del río. Durante la noche, el río alcanzó la cota 255.55, alcanzando la zona del comedor del contratista. De hecho, durante todo el proceso, incluso desde la construcción de los túneles del Plan A, el contratista reportó oportunamente que había problemas geológicos y adjuntó una serie de fotografías que lo demuestran. Solicita visita técnica de la asesoría y la interventoría a la zona del canal de alivio para evaluación de la inestabilidad y para que se impartan las instrucciones tendientes a garantizar la estabilidad del talud para la ejecución de manera segura para el personal y equipos en la zona. Con unos problemas de licencia ambiental que impidieron la realización del plan A, es decir, los túneles, y con problemas geológicos que impidieron también la realización del plan B, es decir, la galería de desviación, el río Cauca volvió por sus fueros, pues no tiene por dónde desviarse y ahora tiene en serio riesgo a miles de personas en las riberas de su cauce. Además, como si fuera poco, la presa también está en serio riesgo. En Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. A pesar de los esfuerzos de EPM e Hidroituango por darle manejo a la creciente del Cauca, el peligro está latente todavía. Si los ingenieros no logran completar la construcción de la presa este domingo, habría un serio riesgo de que el río supere la barrera de muro con consecuencias que podrían ser desastrosas. Desde hace 15 días el río Cauca marcha furioso hacia la presa de Hidroituango y al no haber túneles ni galería de desviación en servicio, se decidió inundar el cuarto de máquinas, pero el peligro sigue ahí. Al lado de cualquier presa se construye otra estructura adicional denominada vertedero y cuya función es recoger el agua y desviarla al río en caso de que el líquido colme el límite superior de la presa. Ambas estructuras, la presa y el vertedero, deben estar a la misma altura. Pues ya ahí les deja de preocupar que el embalse siga subiendo. El embalse sigue subiendo, se va por el vertedero, la presa queda a salvo, porque ya el agua no pasa por encima de la presa, sino que se va por el vertedero, y eso es lo que están tratando de hacer. El problema es que el nivel de la presa de Hidroituango está a 25 metros por debajo del vertedero. Mientras el río avanza y sin túneles de desviación hacia la obra, los ingenieros intentan a toda marcha terminar los 25 metros para que si el agua llega al borde, escurra por el vertedero y no vaya hacia el otro lado de la presa. Si eso pasa, habría serios problemas. Ese riesgo sigue existiendo porque a medida que el embalse va subiendo, la presión abajo es mayor. Una vez superen este reto, tienen otro problema para reducir a cero los riesgos cuando el río vuelva a crecer. Intentar recuperar los túneles del plan A o recuperar la galería de desviación o plan B es imposible. Es muy difícil poder entrar. Inclusive si usted está por afuera y por el lado de atrás y se destapa el túnel, pues la corriente se lleva a cualquier persona que esté trabajando ahí. Y no hay forma. Y si están adentro y se llega a destapar también. Por eso la única solución es a largo plazo, con un costo que por ahora nadie puede determinar. Un cuarto túnel. Van a tener que hacer otro túnel para poder aliviar y poder desviar el río Cauca mientras se trabajan en esos túneles
y se refuerzan los tapones para asegurar que no se vuelvan a abrir. Los ingenieros trabajan a toda marcha para construir los 25 metros que faltan de presa, para que si el agua llega al borde superior, salga por el vertedero y no hacia los municipios vecinos. Bueno, esta situación es realmente delicada y estamos muy, pero muy preocupados. Mauricio, buenas noches. Le tengo varias preguntas. ¿Cómo le va? Hola, Paula. Pues muy preocupado como usted, como todos los colombianos, como los habitantes de esos 9 municipios que en este momento están en riesgo, como está todo el país prácticamente siguiendo este proyecto que ojalá termine bien y no vaya a terminar en la catástrofe que todo el mundo está anticipando. Pues mire, justamente, Mauricio, dejando claro que aquí lo más importante es salvar el mayor número de vidas posibles, aquí van mis preguntas. La primera, esto es mucho más grave, pero muchísimo más grave de lo que realmente nos quisieron hacer creer en un momento. La segunda, EPM ocultó información y no actuó en consecuencia de esa información que sabía que tenía, que representaba riesgos. Y la tercera, esto se pudo haber evitado, esto fue una tragedia que se pudo haber prevenido desde hace mucho tiempo. Paula, aquí hay factores que se controlan, factores que no se controlan. Debemos dejar claro que nosotros en este noticiero queremos que se concluyan esos 25 metros de presa, que se controlen, que no se vuelva a taponar la casa de máquinas, que pueda fluir el agua tranquilamente por el túnel por el que está fluyendo y por la casa de máquinas, que no haya ningún tipo de tragedia. Fundamental, eso es lo que queremos nosotros. Dicho lo anterior, sí hay que hacer unas aclaraciones para tratar de responderle a Paula sus preguntas. Recuerden el problema básico. Para llenar la presa Hidroituango, que va, si llega a feliz término, a alimentar el 17% de la energía de este país, el proyecto más grande desde el punto de vista hidroeléctrico de este país, se desvía el río Cauca. El río Cauca se desvía, llena la presa, el agua que sale de la presa va a 8 turbinas o iría a 8 turbinas, generarían electricidad y el agua seguiría. Es decir, el agua siempre está corriendo, el punto es con qué presión corre, con qué capacidad de anticipación corre, si está regulada y controlada el agua que está corriendo o no. Y recuerden ustedes también, el primer desvío del agua para llevarlo a la presa eran esos 2 túneles, lo que el informe de Mario denominaba el plan A. Esos 2 túneles se decidió taponarlos finalmente por problemas ambientales o por decisiones de otra índole, pero aparentemente por problemas ambientales de esos 2 túneles, y se abrió un tercer túnel, es decir, lo que antes circulaba de agua en 2 túneles quedó circunscrito a uno solo, con el riesgo que implica no poder controlar 2 salidas o 2 elementos de curso del agua, sino uno solo. Va a solo un túnel finalmente y ese túnel es el que finalmente el 12 de mayo se tapona. Se tapona porque el terreno falla encima del túnel, termina presionando el túnel y termina inundando el túnel y va corriendo una cantidad de residuos, tierra, avalancha, pedazos de árboles que taponan el túnel y el agua se va represando. Lo gravísimo de una situación de estas, con la casa de máquinas, con el túnel 3, con el plan A, con el plan B, es que el agua se represe porque después de un agua represada y con invierno de por medio hay avalancha y eso es lo que genera problemas. Entonces, con esta descripción de la situación hay unos factores imponderables. El invierno no lo maneja nadie, pero uno sí puede saber en qué meses hay invierno y de qué magnitud. La inestabilidad del terreno, que es la que genera toda esa tierra que se empieza a caer y empieza a generar avalancha que tapona el túnel, no la maneja nadie. Pero uno sí puede saber en qué tipo de terreno está, si es inestable, si no es inestable o qué es lo que pasa. Lo que sí está en manos de uno manejar es si deja un solo túnel, deja 2 o deja 3, si cumple con las licencias ambientales, por supuesto, y si tiene los mecanismos, por ejemplo, las válvulas de las que hablaba el doctor Londoño, que no tienen los 2 primeros túneles y que al no tenerlos hay que taponarlos con concreto sencillamente, no se puede regular la cantidad de agua. Entonces, en este momento uno lo que se pregunta es, ¿se sabía con anticipación? Y esto se refiere a las respuestas para las preguntas de Paula. Se sabía con anticipación que el terreno era inestable, lo mostró Mario en el informe directo de EPM, subrayado con rosadito diciendo aquí hay problemas de inestabilidad del terreno. Se sabía con anticipación que mayo del año pasado fue un mes de un terrible invierno y se anticipa, acuérdense ustedes, abril lluvias mil, el viejo adagio, que esta época es época de lluvias, por lo tanto se sabían esos 2 elementos y en ese contexto viene la pregunta de cómo se permite que solamente sea un túnel el que aguante todo el flujo de agua y que por lo tanto no haya alternativas para ir desaguando el flujo que viene bajando con semejante invierno.
Pregunta número 1, nos dijeron que las cosas eran menos graves de lo que eran. El día 12 de mayo se taponó el túnel, se esperaba que el túnel se destaponara y que recuperara nuevamente el agua a su flujo normal. Acuérdense, lo clave es el volumen de agua y la presión con la que baja. Si dura más horas de las que estaba pensado el taponamiento, pues se acumula más agua y la cosa se vuelve crítica. Ahí fue cuando entró la casa de máquinas a jugar. Pregunta número 2, ¿esta situación era anticipable o no era anticipable? Pues ustedes ya ven, hay factores que se conocían, el invierno y el tema de la inestabilidad de las tierras, y seguramente la mejor decisión no fue quedarnos con un solo túnel, porque con 2 uno puede regular volúmenes y presiones, con uno solo si se tapona, te fregaste y nos fregamos. Y pregunta número 3, ¿hay algo que se puede hacer en este momento y está en manos de alguien haber hecho algo en ese momento? Creo yo que no fue una sabia decisión el haber taponado 2 túneles y haber dejado una sola vía de salida, y en este momento lo que estamos confiando es que la casa de máquinas, que es un cuarto inmenso, grandotote, cuarto no, una construcción inmensa que está canalizando parte del agua, permita sacar el agua lentamente y que mientras tanto se concluyan aquellos 25 metros famosos de la represa para que el vertedero sea el curso de salida del agua y se salven las personas de los 9 municipios. Ojalá así sea. Y por supuesto quedamos, Mauricio, más que atentos a ese minuto a minuto de lo que pase ahí en Hidroituango. Por cuarta vez, la Fiscalía presentó ante un juez de la República el principio de oportunidad de colaboración del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Durante la audiencia, Moreno pidió perdón por los delitos cometidos. Ante el Juzgado 17 de Control de Garantías, la Fiscalía insistió en que se declare ilegal el acuerdo de colaboración que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno firmó con el ente acusador, en el que se comprometió a revelar los detalles de los hechos de corrupción judicial en los que como abogado y funcionario incurrió. En esta, la cuarta ocasión en la que la Fiscalía presenta el principio de oportunidad, la Procuraduría y un abogado que representa los intereses de la rama judicial como víctima de los hechos apoyaron la solicitud de avalar la negociación. Moreno reveló detalles que involucran a por lo menos 28 personas entre particulares, políticos y funcionarios judiciales que habrían incurrido en prácticas corruptas con el fin de amañar procesos. La decisión del juzgado se conocerá el día de mañana, luego de que se estudie la intervención de las partes y los requisitos que acordó el exfiscal anticorrupción con la Fiscalía. Tras 6 meses de investigación, la policía capturó a los integrantes de Los Llaveros, una banda delincuencial que tenía azotado el centro de Bogotá. Con puñales sometían a sus víctimas, la mayoría mujeres indefensas y también adultos mayores. El modus operandi era casi el mismo. Identificaban a la víctima y con sigilo la perseguían. Parecían leones hambrientos. La plazoleta de la Mariposa en San Victorino, era el centro de operaciones de la banda conformada por 12 hombres. Los Llaveros no eran piezas sueltas, alias el Cucho, por ejemplo, era un experto atracador y campanero que, puñal en mano, robaba celulares y billeteras. Tenía 3 modalidades: atraco, el raponazo y el cosquilleo. Alias La Mona, la única mujer de la organización, era marcadora, es decir, decía a quién se debía atracar y a quién no. Sus amigos hacían el trabajo sucio, que incluía hasta tirar al suelo a la víctima. Alias Ratón y Orejas también eran expertos en caer sobre indefensos ciudadanos como verdaderos buitres. Las víctimas que ellos preferían eran mujeres que iban acompañadas con niños o con personas de la tercera edad. Alias Llavero era líder de la banda y siempre actuaba en compañía de alias Nietzsche y Cabeza de Huevo. El objeto del deseo de los 3 eran los celulares de alta gama. Eran por lo menos 10 hurtos diarios, 300 hurtos al mes por lo menos. Con cámaras y agentes encubiertos, la policía logró la captura de cada uno de los delincuentes que sembraron el terror en el centro de Bogotá durante años. Esta banda de Los Llaveros nace de la desarticulación de 2 bandas que con anterioridad se desarticularon con el nombre de Los Cabras y Los Chiquis. Una vez se desarticulan estas 2 bandas, el reducto que queda de las mismas se unen con alias Llavero, toman este nombre y continúan delinquiendo. La mayoría de capturados tenían hasta 11 entradas a la cárcel. Los principales delitos por los cuales son capturados estas personas tienen que ver con el hurto agravado, pero por supuesto lo que nos da la investigación es que si tenemos algún ciudadano que fue herido y reconoce a estas personas, pues por supuesto podemos evaluar e incluir lesiones personales dentro de los delitos. En medio de la llamada Operación Metrópoli, se han desmantelado a 10 estructuras dedicadas al hurto de personas en el centro y sur de la capital.
A prisión fue enviado el ex candidato al Consejo señalado de acceso carnal abusivo contra un niño de 13 años. Después de entregarse ante las autoridades, Sergio Torres fue presentado en audiencia y enviado a la cárcel La Modelo. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre enero y marzo de este año, cuando el presunto agresor accedió carnalmente al menor en 3 ocasiones y realizaba videos de los encuentros. Este domingo, presten atención, la vía La Calera será cerrada durante 3 horas y media para darle paso a una prueba ciclística y para brindarles también seguridad a los cerca de 10.000 deportistas que se dan cita para subir al Alto de Patios. La alcaldesa de La Calera rechazó la medida. El cierre se hará de 6 a 9:30 de la mañana en el tramo comprendido entre la calle 84 y el peaje de Patios. No tenemos ninguna intención de cerrar ni periódicamente ni permanentemente la vía de La Calera únicamente para bicicletas. Este es un evento deportivo. Durante este tiempo, la vía se utilizará también para una cronoescalada organizada por el distrito. Vamos a tener 5 buses que van a salir cada media hora desde La Calera para recoger a las personas que viven, digamos, en la zona de San Luis. En Twitter, la alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, aseguró que respetan las decisiones de Bogotá, pero solicitan se busquen alternativas que no afecten la movilidad de los vecinos del municipio. No, malísimo, porque nosotros necesitamos el tránsito y de todas maneras vehicular para movilizarnos. El cierre se da en momentos en que se exploran varias salidas para proteger a los ciclistas que suben a La Calera, como la construcción de un bicicarril. Yo entiendo, Mauricio, que esto es traumático para la gente, especialmente para la gente que vive ahí en la zona de La Calera por donde van a estar los cierres, pero no deberíamos ser como más solidarios con abrir espacios a este tipo de eventos deportivos que se puedan hacer en las ciudades, solamente un día, 3 horas y media. Ahora, yo no sé si con esto el distrito esté estudiando la posibilidad de que este sea como el plan piloto y empezar a implementar ciertos días en que a La Calera durante 3 horas y media no suba ningún solo carro para poder proteger a los ciclistas. Ahí la cosa sí sería otro precio, pero por lo pronto pues deberíamos cogerlo suave. Paula, mientras la miro usted haciendo la pregunta, miro de reojo a Camilo haciendo así. O sea, Camilo está de acuerdo conmigo. ¿Cuánta gente estará de acuerdo con esa posición? Diciendo, efectivamente, deberían buscar alternativas para los ciclistas que suben a patios y no solamente pues el bicicarril o qué sé yo, medidas que se demoren, sino quizás una opción como estas. Eso suena razonable en principio, salvo cuando uno voltea la página y se encuentra con el inmenso trancón de gente que sube a La Calera los domingos. Sí. Es decir, llegar a La Calera, para la gente que nos ve desde fuera de Bogotá, tiene una vía y una alternativa. La vía es la vía La Calera, que arranca en la carrera séptima con calle 82. La alternativa es en Briceño, por allá, lejísimos, es decir, usted se tiene que pegar un paseo, casi que ir y devolverse para terminar llegando a La Calera, de manera que no hay muchas vías alternas. A mí me parece muy razonable explorar opciones para los ciclistas, explorar opciones para buscar la seguridad de los ciclistas, en este mismo noticiero lo hemos dicho, pero me parece que en este caso va a ser absolutamente traumático. Creo yo que lo que está diciendo la alcaldesa de La Calera tiene sentido. No hay más vías de acceso, la alternativa no es viable. Y sumen ustedes lo siguiente, que va a haber esta competencia organizada por el mismo distrito, por la misma alcaldía. Número 2, que el domingo hay ciclovía. Y número 3, que vamos a tener una carrera, la 15K, que va a estar por otro lado de la ciudad, por la avenida Suba, con la 116 en el Parque Córdoba. Pero en ese contexto, lo que uno se va a terminar encontrando es una ciudad al borde del colapso. Yo no quiero imaginarme lo que va a ser la carrera séptima el día domingo, esperando que abran la vía La Calera, cuando generalmente hay un trancón monumental con la vía La Calera abierta. Esto va a ser un trancón verdaderamente de proporciones épicas. Ojalá que el experimento funcione, ojalá que se vaya graduando las cosas lentamente, pero cuando uno no tiene alternativa para ir a un municipio como La Calera y el plan de muchos bogotanos es irse para La Calera el día domingo, esta prueba puede resultar costosa. La presidencia está a días de definirse y los candidatos tienen claros también los lugares y horas de cierres de campaña. Con una manifestación en el centro de la capital antioqueña inició el cierre de campaña de Gustavo Petro en el Parque Explora en Medellín. Estará mañana en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, cerrando su campaña, el sábado en Cali y el domingo en Barranquilla.
La agenda de Fajardo es el viernes en Bucaramanga, el sábado en Medellín, en el Fajardo Móvil, siempre con las conversaciones ciudadanas. El domingo posiblemente estará en Bogotá. Hoy Duque hizo cierre en San Mateo y Paipa, Boyacá, y estará finalizando su campaña en Bogotá el domingo en Tunal, después de los cierres regionales. En Bogotá la agenda está así el domingo. Humberto de la Calle realizará su sello de clausura en el Parque de los Periodistas. Y por último, Germán Vargas Lleras cerrará el sábado en Barranquilla y estará el domingo en la mañana en Antioquia y por la tarde en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Mira desautorizó los apoyos de la campaña de Vargas Lleras al Partido Cristiano. En un comunicado expresó que su único candidato es y será Iván Duque. Esto a pesar de la confusión que generó el trino de Alexandra Piraquive apoyando a Vargas. La colectividad cristiana asegura que la ex senadora del Mira e hija de la pastora María Luisa Piraquive no hace parte de la colectividad desde hace varios años y que ellos apoyan como partido totalmente a Duque. Y por si las dudas han asegurado hasta el cansancio que no están divididos. Hablamos ahora de las noticias internacionales porque en un acto realizado en el municipio de Sucre, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, rechazó con insultos la injerencia extranjera en las elecciones del 20 de mayo. Así rechazó el vicepresidente de Venezuela la supuesta injerencia imperialista en ese país. El voto del domingo será un voto por la soberanía y la independencia de Venezuela para decirle al imperialismo, váyase para la mierda, aquí gobernamos los venezolanos. El funcionario ofreció estas declaraciones a pocos días de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro busca su reelección. Algunos presos políticos recluidos en la sede del Helicoide de Venezuela fueron brutalmente agredidos por efectivos del Servicio de Inteligencia Chavista. Entre los internos hay un ciudadano estadounidense. Este es el momento en el que un grupo de presos políticos intenta enfrentarse a efectivos del Servicio de Inteligencia Chavista en la sede del Helicoide. Algunos dirigentes de la oposición privados de su libertad en ese sitio denunciaron la brutal golpiza que recibió el joven Gregory Sanabria. Preferimos morir con orgullo y con esencia de vivir una vida íntegra que aguantarnos más esto. Entre los internos apareció este joven norteamericano identificado como George Holt, un preso de la dictadura de Nicolás Maduro que pidió ayuda a Estados Unidos. La embajada norteamericana en Caracas expresó su preocupación por lo ocurrido en el Helicoide y responsabilizó al gobierno chavista por lo que le pueda ocurrir a su ciudadano. Pues Mauricio, todo esto que estamos viendo ocurre hoy en Venezuela, sucede justamente cuando hoy aquí en Bogotá se revela, en alianza con la Universidad del Rosario, el nuevo informe de la ONG Inside Crime que define a Venezuela como un estado mafioso. Yo hablaba de este tema en el espacio internacional con Ronald Rodríguez, que usted sabe que es uno de los investigadores del Observatorio del Rosario para Venezuela. Y él decía, mire, lo que hace este informe es corroborar lo que ya se sabía de cómo pues hay ahí filtraciones de altos miembros del gobierno de Nicolás Maduro con organizaciones criminales, con narcotráfico, y dejarnos muy preocupados a los colombianos, que somos los más afectados en toda esta cuestión. Paula, la investigación de Inside Crime, que es una ONG, como usted lo acaba de decir, que se dedica a estudiar aquellos agentes, incidentes, episodios, procesos que atentan contra la seguridad en distintos países de la región, es revelador en cuanto a que establece 7 criterios para denominar si el Estado venezolano es un Estado mafioso. El informe se denomina así: Venezuela, un Estado mafioso, con signos de interrogación, por supuesto. Y esos 7 criterios van desde cosas que hemos visto en Colombia, aumento de la corrupción, aumento de la criminalidad, en parte que la criminalidad esté asociada con agentes del Estado, pero algunos, bueno, que se exporte el crimen, cosa que hizo Colombia y que ha hecho Colombia durante mucho tiempo, y que aparte de eso hay 2 criterios fundamentales. Uno de ellos, que la criminalidad se dirija desde el Estado. Fuera de denunciarlo, el reporte de Inside Crime termina profundizando en qué aspectos de las distintas cúpulas y los distintos círculos de poder del Estado bolivariano terminan estando vinculados directamente con el narcotráfico, directamente con las mafias, directamente con el contrabando, directamente con cualquier tipo de operaciones con dólares ilegales, etcétera, etcétera. Ese es uno de los rasgos distintivos del Estado venezolano en este momento. Y el otro rasgo distintivo que es fundamental en el análisis de Inside Crime es
que haya parte de las funciones estatales que se hayan delegado en actores irregulares y en actores no estatales. Ustedes se acuerdan que bajo la administración de Hugo Chávez, una de las administraciones de Hugo Chávez, se terminó armando a grupos de la población, los famosos colectivos, dándoles un inmenso poder regional, un inmenso poder local en las distintas ciudades, y hoy el monopolio de las armas no lo tiene el Estado venezolano, pero además esa pérdida del monopolio de las armas ha sido promovido desde el mismo Estado venezolano. De una manera u otra, este informe de Inside Crime pinta un Estado desde el cual se está no solo exportando criminalidad, sino que tiene metido dentro de su propia estructura de poder la génesis de la criminalidad, donde están vinculados unos y otros al narcotráfico. Inside Crime es tan elocuente que termina diciendo, si se termina reeligiendo a Nicolás Maduro, cosa de la que casi nadie duda a estas alturas en las elecciones del próximo fin de semana, se terminaría consolidando Venezuela como el mayor actor criminal dentro del narcotráfico internacional. Por supuesto, de este lado de la frontera no estamos exentos de muchos de esos problemas, pero ojalá, de pronto peco por profundamente optimista y por profundamente ingenuo, nosotros ya estamos de vuelta cuando ellos están de ida. Una situación lamentable, y mientras tanto el vicepresidente mandando a los Estados Unidos y de paso a toda la comunidad ustedes ya oyeron. Y hablemos ahora de Nicaragua. Momentos de tensión se vivieron en el comienzo de los diálogos entre el oficialismo y la oposición en Nicaragua. Un estudiante identificado como Lesher Alemán increpó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien responsabilizó por las muertes ocurridas durante las protestas que comenzaron el 18 de abril y que han dejado más de 50 muertos. El joven le hizo una petición al mandatario. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos. No hay duda de que Rusia buscó intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Así lo aseguraron los líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Investigan si hubo coordinación con el equipo de campaña del entonces candidato Donald Trump. A puerta cerrada, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos coincidió con la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, con el fin de favorecer la victoria de Trump sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Por su parte, el vicepresidente de Inteligencia del Senado aseguró que el esfuerzo ruso fue extenso, sofisticado y ordenado por el propio presidente Vladimir Putin con el fin de favorecer a Donald Trump. Robert Mueller, el fiscal especial del caso, lidera la investigación federal sobre la llamada trama rusa y centra su investigación en 3 temas principales: si se prometió o intercambió algo por la injerencia de Moscú en las elecciones, quién estuvo directamente involucrado y qué información tenía Trump al respecto, especialmente cuando despidió al entonces director del FBI, James Comey, quien lideraba las pesquisas. Y señores, hay que hacerles una invitación para este fin de semana porque María Paz Gaviria nos tiene plan completo. Artbo ahora, formato fin de semana. Bienvenida. Así es, muy buenas noches. A partir de este viernes 18 de mayo vamos a tener la oportunidad de recorrer Bogotá a través del arte. Esto es un circuito de 57 espacios expositivos con más de 70 eventos de programación especial, en horarios extendidos, libre, gratuito. María Paz, nosotros seguimos esperando en octubre el Artbo de siempre, ese evento que se ha vuelto insignia de Bogotá y de la escena artística latinoamericana. Este fin de semana, este formato fin de semana, lo que está buscando, y usted me corrige, pero es que yo ya me empecé a mirar todo el material que me mandaron, es acercar a la gente a las galerías, acercar a la gente al arte, como hacer un poco ese puente que muchas veces, que antes no había con el vino. Antes con el vino sabían unos y el resto querían saber y a todo el mundo le daba pena aprender. ¿Aquí hay algo de eso o no? Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá justo quiso hacer un segundo momento en el año para las artes, un segundo momento donde nos acercáramos a los espacios, a su programación, a todos nuestros artistas. Pero que no solamente lo hiciéramos acudiendo a un recinto, acudiendo a un espacio en particular, sino viendo toda la oferta cultural en todos los espacios que hacen programación en Bogotá a lo largo del año. Es una manera
de resaltar una escena que, como bien dices, hoy en día ya es reconocida internacionalmente. Y es un momento, digamos, donde todo el sector se une para estar abierta en horarios extendidos, estar abiertos sábados, domingos. Hay una cantidad de programación especial, de visitas, y para generar esos acercamientos, como tú bien dices, tenemos también visitas comentadas en todos los espacios. Tenemos un equipo de mediadores que pueden ayudar a acercarnos a las obras de diferentes maneras. María Paz, justamente usted menciona el acercamiento y todos decimos, bueno, ya, estamos listos, este fin de semana, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos la logística? ¿Podemos irnos en bicicleta? ¿Podemos alquilarlas? ¿Podemos dejarlas en parqueaderos? Porque hay 3 circuitos que están en todo Bogotá, o sea, no hay pierde. Exacto. Bueno, en www.arbo.co pueden ver toda la programación y se pueden inscribir para nuestro sistema de ruta de transporte gratuitos que lleva a las personas entre los diferentes puntos. Y también, como bien lo mencionas, tenemos medios alternativos de transporte, pueden hacer los recorridos en bicicleta, tenemos biciparqueadero en todos los puntos. Y también hacemos préstamos de bicicletas. María Paz, la idea es aprender de arte, pero también comprar en medio de estos recorridos. Vamos a encontrar ofertas de todos los precios, porque como bien decía Mauricio, cuando uno le hablan del vino, la gente decía, no, eso debe ser carísimo, rarísimo, para una gente rarísima. Cuando uno le hablan de arte, la gente también dice, no, pues eso hay que tener una plata importante para comprarse un buen cuadro. Bueno, este es un momento para generar acercamiento, para introducir las personas, digamos, al medio de diferentes maneras, pero por supuesto, digamos, adentro de estos 57 espacios hay varias galerías comerciales de arte que comercializan obras de artistas, que promueven sus carreras. En ocasión de Arbo fin de semana hemos lanzado un catálogo para nuevos coleccionistas. ¡Qué bien! Es un catálogo de obras entre 500.000 y 5 millones de pesos para darle entrada algunos a obras de magníficos artistas, de grandes espacios que promueven sus carreras y que creemos que pueden ser unos buenos tips para aquellos que están comenzando. Claro. Pues María Paz, muchísimas gracias por la invitación. Igual estaremos muy pendientes en la página de Arbo, donde ustedes pueden encontrar toda la programación, entonces museos, galerías y todas las posibilidades de arte este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Así es, allá los esperamos. También tendremos foros, un encuentro editorial, intervenciones en el espacio. Es un gran momento para disfrutar del arte en Bogotá. Y mucha atención, regresamos con la noticia del día, la alerta máxima en la zona de influencia de Hidroituango por la creciente del río Cauca. Por eso volvemos a la Casa de Nariño con Paula Ardila, quien tiene más detalles de esta noticia a la que estamos atentos. Paula, buenas noches otra vez. Buenas noches, Paula. Continúa la reunión, como usted bien lo ha mencionado, en la Casa de Nariño para poder evaluar la situación de esta emergencia que tiene al país en vilo. Le cuento que la última información que ha trascendido es que 1.200 personas han sido evacuadas de Puerto Valdivia. Este es uno de los 5 municipios en donde se ordenó la evacuación de personas aguas abajo de la represa. Es decir, estamos hablando de Puerto Valdivia, como bien le menciono, Cáceres, Tarazá, Nechí y Caucasia. Según informó el gobierno, en esas zonas va a persistir la orden de evacuación y no podrán volver a las viviendas hasta que Empresas Públicas de Medellín entregue las garantías suficientes para que haya seguridad de retorno. Por su parte, el ministro de Defensa confirmó a Red Más Noticias que viajará el día de mañana con miembros de la cúpula a la zona para hacer un sobrevuelo de toda la región, ver cómo está la situación y también poner a disposición de la comunidad para cualquier ayuda, ya sea humanitaria, de evacuación o lo que necesiten, a todos los miembros de la Fuerza Pública, es decir, del Ejército Nacional, Fuerza Aérea e inclusive la Armada Nacional, de ser necesario. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Adicionalmente, le cuento que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales le pidió a la empresa Hidroituango S.A. mayor información para fiscalizar qué tipo de control ha hecho desde que ocurrió esta emergencia. Como bien le digo, vamos a esperar aquí a ver qué ocurre, si bajan más ministros para reportar
detalle a detalle lo que pase con el análisis de esta situación. Desde la Casa de Nariño, Paula Ardila, Red Más Noticias. Paula, gracias. Buenas noches. 1.200 personas evacuadas hasta el momento. Continúa la alerta máxima en toda la zona de afectación de esta represa de Hidroituango, lo que nos confirma nuestra periodista a esta hora. Llegamos hacia el final de esta misión, atentos a lo que pasa allí en Hidroituango para contarles a ustedes de manera pertinente. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Gracias por estar con nosotros y que descansen.